Amén. Te damos muchas gracias, Señor, por este día, por esta hora, por este momento, Señor. Bendito seas por siempre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, en verdad te lo pido, Señor. Quita toda maldad, Señor, y todo pecado, Señor. Nos lavamos con tu preciosa sangre y nos limpiamos de toda contaminación, Señor. Danos palabra, Señor, palabra de vida eterna, Señor, para poder, Señor, ver y entender tu palabra, Señor. Que sea una bendición, Señor, para todos. Ábrenos los oídos, ábrenos los ojos, Señor, para poder ver, Señor, y poder oír. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hoy en día estamos viviendo los tiempos más complicados con respecto a la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 22, verso 1. El Señor en este día nos invita a las bodas del Cordero. No nos está invitando al cielo. Es realmente muy triste ver que la gente tiene la esperanza de ir al cielo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conocimiento, no tienen la visión, lo que sucede después de que una persona muere. Y eso es causa de la religión. La religión destruye, la religión mata, la religión destruye familias enteras, los hace ciegos para que no puedan ver la palabra de Dios. En el capítulo 22, verso 1 dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos ha venido a ser semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Aquí el rey es Dios y el hijo es Cristo. Envió a sus esclavos a llamar a los invitados a las bodas. Invitados a las bodas. ¿Quiénes son los invitados a las bodas? Somos invitados a las bodas. Toda la iglesia, todos los creyentes, todos los que han nacido de nuevo, somos invitados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Dios nos invita, pero yo tengo que ir. El verso 4. Volvió a enviar a otros esclavos diciendo: decid a los invitados: he aquí he preparado mi banquete, mis novillos y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Los novillos y los animales engordados representan a Cristo, quien fue inmolado para que el pueblo escogido de Dios pudiera disfrutarle como banquete. Es decir, Cristo representa a los novillos y los animales engordados para que el pueblo disfrute a Cristo. Desgraciadamente, dice el verso 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su propio campo y otro a sus negocios, sin importarles la invitación. Esta invitación no se acepta y no es aceptable por gente o por creyentes que no estén dispuestos a seguir al Señor. Y los demás, echando mano a los esclavos, los afrentaron y los mataron. El rey entonces se enojó y enviando sus tropas destruyó a aquellos hombres homicidas y quemó su ciudad. Luego dijo a sus esclavos: las bodas están preparadas, mas los que fueron
invitados no eran dignos. Estos son los judíos, los que no aceptaron esta invitación a las bodas del Cordero. Ahora dice la 9: id pues a las encrucijadas de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Estos son los gentiles, nosotros. Saliendo aquellos esclavos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener traje de boda? Mas él enmudeció. Este es un creyente que entró a las bodas, pero que no llevaba el traje de boda. Este traje de boda es tipificado por el vestido bordado que se menciona en el Salmo 45 y 14, y es representado por el lino fino que se menciona en Apocalipsis 19, 8. Esta es la justicia sobresaliente de los creyentes vencedores, la cual se menciona en Mateo capítulo 5, en el verso 20. Sabemos que el hombre que no tenía traje de boda es salvo, porque vino a la fiesta de bodas. Ningún creyente, ninguno que no haya aceptado a Cristo puede entrar a la boda. Sabemos que el hombre que no tenía el traje de boda es salvo porque vino a la fiesta de bodas. Él recibió a Cristo como su justicia para ser justificado delante de Dios, pero no vivió a Cristo como su justicia subjetiva. Filipenses 3, 9. Para poder participar del disfrute del reino de los cielos, él fue llamado a la salvación, pero no fue escogido para el disfrute del reino de los cielos, el cual es solo para los creyentes vencedores. El reino de los cielos solamente es para los vencedores. Aquellos creyentes que ya recibieron a Cristo y no disfrutan a Cristo, sino disfrutan el mundo o disfrutan su religiosidad, no entrarán en el reino de los cielos, no entrarán. Dice en el verso 13: entonces el rey dijo a los servidores: atale de pies y manos y echen a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ser echado a las tinieblas de afuera no es echado al lago de fuego. Si este fuera una persona que no ha nacido de nuevo y que no ha recibido al Señor, no sería echado a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. También lo dice el Señor en Mateo, en el capítulo 7, en el verso, Mateo capítulo 7, en el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de los 1000 años. No entrará. Yo soy invitado a las bodas, a entrar en el reino de los cielos, el reino milenial. Esto contradice todo lo que aquellos hombres llegan a decir, que cuando un creyente se va al cielo. Esto es un engaño. Todo creyente no se va al cielo, sino se va al corazón de la tierra, al paraíso, al seno de Abraham, y allí está esperando la resurrección para comparecer ante el tribunal de Cristo, para ver si entra, para ver si es aprobado, o es escogido, o es llamado. Muchos son llamados, pocos los escogidos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. El verso 24: todo aquel pues que oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone por obra, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y cayó, y grande fue su caída. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, las multitudes quedaron atónitas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces queda claro que el reino de los cielos es el reino de los 1000 años. No todo aquel que en estos momentos escuche esta palabra debemos de poner atención. No cabe duda que estamos viviendo tiempos muy complicados, donde unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. La iglesia se emociona y se emociona cuando escucha a aquellos hombres que dicen que la iglesia no pasará la gran tribulación y que se van a ir hasta el cielo. Tomando el pasaje del Evangelio de San Juan 14, allí el Señor nos está invitando al cielo. El Señor no está invitando al creyente al cielo. Dice en el Evangelio de San Juan: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La casa de su Padre es la iglesia, no es el tercer cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él mora en el hombre, en la iglesia. Él allí mora. No cabe duda que estamos viviendo tiempos muy complicados y que solamente aquellos que verdaderamente busquen al Señor buscarán estas verdades. Tiempos difíciles por los cuales nosotros tenemos que ser muy diligentes para seguir y buscar estas verdades. Los invitados a las bodas, todos los creyentes son invitados a las bodas, no a los cielos. Después de que Dios juzgue todas las cosas negativas reveladas en los capítulos 16 y 17 y 18, vemos las bodas del Cordero y la fiesta de bodas. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Dice la palabra de Dios de esta manera: después de esto oí como una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Aquí, si nosotros ponemos atención, vamos a ver cuándo se van a celebrar las bodas del Cordero. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo se van a celebrar? ¿Y dónde se van a celebrar? Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ya ha vengado la sangre de sus esclavos derramada por mano de ella. Y por segunda vez dijeron: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron para adorar a Dios que está sentado en el trono y decían: amén, aleluya. El 5, salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus esclavos y los que teméis, así pequeños como grandes, oíd.
como la voz de una gran multitud, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos, démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. ¿Cuándo van a ser las bodas? Las bodas van a ser cuando la ramera sea destruida y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, de lo que hablamos en Mateo capítulo 22, verso 1, llamados a las bodas del Cordero. Yo como creyente soy llamado a las bodas del Cordero. Yo soy el que voy a hacer caso si voy o no quiero ir. Si no quiero ir, pues me hago mundano y me voy al mundo. Y no me interesa la invitación de las bodas del Cordero. Hoy el Señor nos está invitando a todo su pueblo, a todos sus hijos, para que acudamos a las bodas del Cordero. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Este es el traje que no traía la persona de Mateo capítulo 22, no traía este traje. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Somos bienaventurados por ser llamados a las bodas del Cordero. Pero ¿qué hacemos con ese llamado y con esa invitación? ¿Qué hacemos? ¿Acudemos? ¿Nos interesa? ¿Prestamos oído? Dice el verso 10. Dice el verso 10: y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vamos a ver lo que dice el verso 7. Gocémonos, alegrémonos, démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Después del arrebatamiento de la mayoría de los santos, 14, verso 16, 14 de Apocalipsis, 14, verso 16, dice: y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Aquí está hablando de la cosecha. No nos vamos a centrar en la cosecha, pero si todos los creyentes son arrebatados, entonces ¿por qué la Biblia nos habla de la cosecha? Después del arrebatamiento de la mayoría de los santos, 14, 16 de Apocalipsis y primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, y del juicio en el tribunal de Cristo para la entrega del galardón, 11, 18, y segunda de Corintios 5, 10, los eventos que siguen inmediatamente deben de ser las bodas del Cordero y la destrucción del anticristo y de la Babilonia grande. Apocalipsis 19, 19 y 21 y 18, 1 y 19, 4. Vamos a leer 19, 19 de Apocalipsis, 19, 19. Dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra aquel que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue atrapada con ella, el falso profeta que había hecho delante de ella,
las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y también adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Después de esto vienen las bodas. El verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de ellos. Ahora bien, lo cual trae el reino de Dios. El reino de Dios. Por esta razón la gran multitud de los salvos se regocija, alaba con aleluyas. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se unen a ellos en su alabanza. Quisiera aclarar aquí lo que dice Tesalonicenses 4:15. ¿Por qué? 4:15 y 17 de Tesalonicenses. 4:15 de Tesalonicenses. Es bien importante que leamos esto y pongamos atención. Dice el 15: por lo cual os decimos esto en virtud de la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la venida visible del Señor, visible, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con exclamación de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ponga atención lo que dice: en las nubes. No dice que son arrebatados al tercer cielo, dice en las nubes. Aquí se refiere que al final de la tribulación el Señor vendrá y todos serán arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros. Aquí está diciendo no que se van al tercer cielo, a las nubes. El reino de Dios y el reinado de Dios y el reino está relacionado con las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero son el resultado de la compleción del plan y el propósito de Dios. Y su esposa se ha preparado. Es posible que usted nunca se haya dado cuenta de que Cristo el Cordero necesita casarse. Este concepto es totalmente contrario a la religión. La religión no va a decir que Cristo necesita casarse. ¿Quién pensaría que el Redentor necesita casarse? Un día Juan el Bautista declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Este versículo claramente revela que Cristo vino como el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero más adelante, más tarde, Juan el Bautista también expresó que Cristo es el novio. Él dijo: el que tiene la novia es el novio, mas el amigo del novio que está allí y le oye se goza grandemente de la voz del novio. Juan capítulo 3 en el verso 29. Por consiguiente, en el Evangelio de Juan, Cristo como el Cordero y el novio que vino para obtener la novia, Cristo el Cordero y el novio que vino para obtener la novia. La meta de Cristo no es quitar el pecado. Esa no es su meta. La meta de Cristo no consiste en quitar el pecado, sino obtener la novia. En el libro de Apocalipsis también
escrito por Juan, vemos que Cristo nuestro Salvador es el Cordero y el novio que viene. Así que Él, como el novio, necesita casarse. La boda del Cordero será una boda universal. Será el matrimonio del Redentor y los redimidos. Y al final de la Biblia vemos una ciudad, la Nueva Jerusalén. Esta ciudad es la esposa. ¿Le han dicho a usted que Cristo quiere casarse con su novia? Y que al final dice, Él va a contraer matrimonio con una ciudad. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Aquí otra vez entramos en contrariedad. ¿Por qué? ¿Le han dicho a usted que la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, es la iglesia? Apartan la nueva Jerusalén de la iglesia. La nueva Jerusalén para muchos predicadores es una ciudad material, pero no es la iglesia. Pues vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. El Señor se va a casar con la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba es la iglesia. Ella es la Jerusalén de arriba. Será una boda universal y el Dios Redentor es el esposo. Este matrimonio entre Dios y el hombre es ajeno a los religiosos. Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Verso 3 de Apocalipsis 21, 3. Oí una gran voz que salía del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él fijará su tabernáculo con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿De quién está hablando aquí? De los vencedores está hablando. En el reino milenial, para los vencedores, para los creyentes, para los que reinen con Cristo como reyes y sacerdotes, no habrá muerte. No hay para ellos muerte. Y el que estaba sentado en el trono dijo: aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes sed? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a Dios mi alma mía. Tengo sed de Dios. ¿Tienes sed de Dios? El que venza heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada,
la esposa del Cordero. ¿Cuánto anhelamos, cuánto anhelo estar participando de este evento? En el primer cielo y la primera tierra había un mar que contenía el resultado del juicio de Dios. Mientras que en el cielo nuevo y la tierra nueva habrá un lago de fuego que reemplazará el mar. Todas las cosas negativas, inmundas, después de ser juzgadas por Dios, serán lanzadas al lago de fuego, donde sufrirán la segunda muerte, y serán atormentados, siendo quemadas en fuego y azufre por la eternidad. Luego el lago de fuego estará fuera de la nueva Jerusalén, y será la Gehenna, que significa lago de fuego. Tal como Tofet, un lugar donde se arrojaban las cosas inmundas, estaba fuera de la antigua Jerusalén, el lago de fuego es mucho más reducido que el mar. Todas las cosas inmundas, todo lo que no es agradable a Dios, todos lo que dice en el verso 8, pero los cobardes, pero los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, el basurero. Serán lanzados al basurero. El basurero que estará afuera de la nueva Jerusalén. Allí será lanzado toda cosa inmunda, toda cosa aborrecible, toda cosa, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Fíjese bien lo que está diciendo el Señor. Los cobardes, aquellos que no han recibido a Cristo, que son cobardes. Los cobardes son los que no reciben a Cristo. Los valientes son aquellos que reciben a Cristo, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es el basurero que estará fuera de la nueva Jerusalén. Allí estarán por la eternidad, por no haber recibido a Cristo y no haber nacido de Dios. En el verso 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada. Uno de los 7 ángeles que trajeron estas 7 plagas postreras le mostró a Juan la nueva Jerusalén. Esto significa que el juicio de las 7 copas llevó a cabo con miras a la nueva Jerusalén. Una mujer es novia principalmente el día de bodas, mientras que una esposa lo es toda la vida. La nueva Jerusalén será la novia durante el milenio, es decir, por 1000 años, que es como un día, será la novia. Todos los 1000 años será la novia y será la esposa en el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Qué difícil es encontrar a alguien que quiera entrar y que quiera recibir esta invitación. Muy difícil en los tiempos que estamos viviendo. Estamos llenos de confusiones, estamos llenos de gente que está hablando cosas que no son. Nosotros estamos en la tierra preparándonos para ser la novia. Nosotros estamos, ¿cuántos están hoy en la tierra preparándose para llegar a ser la novia que ha de recibir? Y Él está, que ha de recibir al novio que está en el trono, en el tercer cielo. Preparado. Cristo está preparado para venir como novio a nuestro encuentro. Por lo tanto, Él viene como novio. Nosotros vamos a Él como novia. La novia y el novio se encontraron.
Se encuentra el novio con la novia, se aman, se quieren, mas no en el cielo ni en la tierra. Por lo tanto, Él viene como novio, nosotros vamos a Él como novia. La novia y el novio se encontraron. ¿Dónde se encontraron? Mas no en el cielo ni en la tierra, sino en los aires. Cuando nos reunamos con Él en los aires, tendremos una boda. La boda del Señor se va a dar en los aires. ¿En qué tiempo serán después de que Babilonia? ¿En qué tiempo serán estas bodas? Después de que Babilonia la grande sea destruida. Apocalipsis 19, 1 y 9. En el universo no hay solamente una novia pura y casta. También existe una falsificación, la gran ramera. En nuestro tiempo no solamente existe una novia pura y santa, también existe una falsificación, la gran ramera. La gran ramera aparentemente parece ser la novia, pero es una falsificación. Parte de la novia fue capturada por la ramera y contaminada. Muchos creyentes han sido contaminados por la ramera, por la falsa novia. Nacidos de nuevo han sido contaminados por la gran ramera. La gran ramera es una falsificación y muchos creyentes genuinos que han nacido de nuevo han caído en la trampa. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Se encuentra en el lugar correcto o en el lugar incorrecto? ¿Se encuentra en el lugar donde está la novia verdadera o donde está la falsificación de la novia? La falsificación de la novia es la ramera. La Iglesia Católica es la falsificación. Y muchos creyentes se encuentran allí. Han sido contaminados por la gran ramera a través de sus tradiciones y sus herejías y sus apostasías. La situación de hoy es muy complicada. Dios condena a la ramera y nosotros también debemos condenarla. Condenarla es apartándonos de sus tradiciones y herejías. Hay muchos creyentes genuinos que han sido contaminados y están dentro de las denominaciones y están dentro del catolicismo, dentro de la falsificación que no es la novia verdadera. Hoy todavía se encuentran discutiendo y peleándose entre ellos, diciendo si es pecado poner un árbol de Navidad, si es pecado celebrar la tradición del nacimiento de Cristo. Se encuentran todavía muchos creyentes peleándose y enredándose en estas cuestiones. Dígame esto, ¿estas tradiciones son de la novia verdadera o de la falsificación de la novia? Estas tradiciones vienen de la falsificación de la novia. No estamos tratando si es pecado o no es pecado. ¿Dónde se encuentra usted? Hay muchos creyentes genuinos que han sido contaminados y están dentro de las denominaciones. Todo creyente debe estar claro y consciente de nuestra posición y de que nunca debemos relacionarnos con la falsificación de la ramera. Nunca debemos nosotros participar de la falsificación de la ramera. Nada más existen dos novias, la verdadera y la falsa. ¿Dónde se encuentra? La Biblia revela que Satanás siempre trata de mezclarse con las cosas de Dios. Las actividades de Satanás satánicas siempre son motivadas por lo que Dios está haciendo. Según la Biblia no hay prácticamente ningún aspecto del mover de Dios en el que Satanás no haya tratado de intervenir. Donde Dios vaya, allí va Satanás.
Satanás siempre se mete en todo lo que Dios quiere hacer para falsificar lo que Dios está haciendo, lo real y lo genuino. Hoy toda la mayoría de creyentes está en la falsificación. Salgamos de la falsificación. Vivimos en un tiempo complicado y de mucha confusión. La novia como la falsificación, la ramera están presentes. Aparentemente la ramera prevalece sobre la novia. Esto es como una pequeña hierba y aquella como un gran árbol. Mateo capítulo 13 en el verso 31. Mateo capítulo 13 verso 31. En verdad, así es como lo vamos a ver aquí en Mateo 13, Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. Dice el 31. Otra parábola les presentó diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la semilla más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la más grande de las hortalizas. Se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Esto es una verdad. La Iglesia Católica se ha hecho un árbol grande, de tal manera que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Verdaderamente la novia, los creyentes parecen una pequeñita hierba y estos se convierten en un árbol. El fruto del trigo en las primeras dos parábolas y el fruto de la gran mostaza aquí en el tercer parábola son comestibles. Esto indica que las personas del reino, los constituyentes del reino y de la iglesia deben ser como un sembrado que produce alimento para la satisfacción de Dios y del hombre. La iglesia, que es la corporificación del reino en la tierra, debe de ser como una hierba que produce alimento. Sin embargo, su naturaleza y su función fueron cambiadas de modo que se hizo un árbol, un nido de aves. Esto es contrario a la ley de la creación de Dios. Es decir, que toda planta debe de dar fruto según su especie. Este cambio sucedió en la primera parte del cuarto siglo, cuando Constantino el Grande unió la iglesia con el mundo. Él introdujo en el cristianismo a miles de creyentes falsos, convirtiéndolo en el sistema de la cristiandad y haciendo que dejara de ser la iglesia. Por lo tanto, esta tercera parábola corresponde a la tercera iglesia de las 7 mencionadas en Apocalipsis 3, la iglesia de Pérgamo. La iglesia se convirtió en un árbol. Si uno mira la apariencia, será engañado y distraído. Es difícil para la mayoría de los cristianos discernir entre ellos. La apariencia es casi la misma. La apariencia tiene oro, perlas y piedras preciosas. Ambas tienen algo de Dios, algo de Cristo, algo de la Biblia. Por eso la gente está confundida. Por eso la gente se confunde y dice: pues si yo estoy en la iglesia católica, allí también se lee la Biblia. Por eso la gente no sale de su religión, porque también donde se reúnen, allí leen la Biblia. Es que esta es la trampa de Satanás, donde las cosas divinas las mete con las cosas paganas. Allí es donde la gente dice: no, es que estamos bien. Leemos la Biblia, tenemos la Biblia. Pero por ejemplo, vamos a ver, para la iglesia católica, ¿cuál es la iglesia? Para la iglesia católica, la iglesia son los muros. Esos muros son la iglesia. Pero a la luz de la Biblia, ¿Cristo se va a casar con los muros? ¿Se va a casar con los tabiques?
Entonces, no puede ser esto. Esta es una trampa del enemigo que ha venido para destruir a familias enteras, dándoles una falsa esperanza. En verdad, yo sé que no va a ser fácil que la gente entienda, y que los entendidos entenderán y los que no entiendan se quedarán. Pero déjeme decirle cómo es que hoy en día una persona que muere, sus familiares están diciendo que desde los cielos lo están viendo y que se fue al cielo. Y si fue un artista pagana, allá está cantándole a Dios sus canciones paganas. ¿Qué es esto? Tanta ignorancia, de veras, tanto engaño del diablo que ha puesto a través de la ramera, la iglesia, la falsa novia de Cristo. Esta es la apariencia. Ser engañado y distraído es difícil para la mayoría de los cristianos discernir entre ellos. La apariencia es casi la misma: oro, perlas y piedras preciosas. Ambas tienen algo de Dios, algo de Cristo y algo de la Biblia. Pero para los vencedores, hoy la visión es clara, la luz brilla. Esta luz pone las cosas de manifiesto y la discierne por medio de la luz del Señor. En la actualidad sabemos qué es real y qué es falso. Hoy nosotros sabemos qué es real y qué es falso. Nosotros podemos identificar espiritualmente lo que es real y lo que es falso. Hay gente que no puede discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Pero para los vencedores hoy la visión es clara y la luz brilla. Esta luz pone las cosas de manifiesto y las discierne por medio de la luz del Señor. En la actualidad sabemos qué es real y qué es falso. ¿Qué es real y qué es falso? ¿Es real festejar tradiciones? Para mí no. Para mí, mi disfrute es el Señor y solamente es el Señor, y el Señor es mi disfrute. Yo no necesito tradiciones para servir y para ser feliz. Para ser feliz no necesito tradiciones. Los fariseos también le dijeron al Señor: Señor, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones? Mateo capítulo 15 del Evangelio de San Mateo. En Mateo, en el capítulo 15, dice: entonces vinieron a Jesús de Jerusalén unos fariseos y escribas diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y madre, y quien hable mal de su padre y su madre, muera. Estos hombres guardaban sus tradiciones y eran muy diligentes en guardar sus tradiciones, pero no honraban a sus padres. Los fariseos religiosos, arrogantes y justos en su propia opinión, pensaban que entendían claramente la manera de interpretar de las Escrituras. Eran ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al pozo. Pero por su religiosidad y sus tradiciones no le permitían a ellos ver más allá. En el reino de los cielos, lo que contamina no está relacionado con las cosas materiales, sino con los asuntos morales. Las cosas materiales no tienen nada que ver con el gobierno celestial. Esto era lo que eran ellos, guardando sus tradiciones, pero eran ciegos. No honraban a su padre y a su madre, pero sí
guardaban sus tradiciones. Hipócritas, les dice el Señor. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando mandamientos de hombres como enseñanzas. Abandonemos las tradiciones, no como algo pecaminoso, sino como algo que nos aparta de Dios para no disfrutar a Cristo. Para disfrutar a Cristo no necesitamos tradiciones. Para obedecer a Cristo no necesitamos tradiciones. Necesitamos disfrutarle a Él. Además sabemos que un día el Señor intervendrá y juzgará a la ramera. Así que las bodas del Señor se producirán después de la destrucción de la ramera. Algunos pueden sentir compasión de la ramera, pero cuando se celebren las bodas del Cordero, ninguno le tendrá compasión de la ramera. Aunque muchos la defiendan y defienden sus tradiciones, ella será consumida y destruida por haber engañado a tanta gente, prometiéndoles que al morir sus feligreses descansan en paz. Misa tras misa para que sus familiares descansen en paz. Diciéndole sus misas: qué terrible, por eso será destruida, en Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Dice Apocalipsis capítulo 18: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran autoridad, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído Babilonia la grande, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda inmundicia aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación. Todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. Cualquier cosa que usted haga participante de la Iglesia Católica, usted es un fornicario. Recordemos que somos la novia del Señor. No puede usted tener dos novios. No puede tener dos novios. No se puede. Por eso dice: y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su lujo. El verso 21. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo con el mismo ímpetu: será derribada Babilonia, la gran ciudad, nunca más será hallada. Y la voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más de ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido ni molino se oirá más en ti. La luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de novia y de novio se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Se terminó la ciudad completa. Roma será destruida completamente, no quedará nada, no se oirá nada de ruido, será destruida. Salid de allí, pueblo mío. El Señor aborrece a la ramera, y antes de disfrutar una boda placentera con su novia, Él desea deshacerse de una vez por todas de la ramera.
Ninguna novia desearía ser parte de una relación con el cual no es el único novio. En las bodas no habrá una tercera persona, nada más hay dos. En una boda no existen dos, no existen tres personas, nada más existe la novia y el novio, no existe otro. Esto es algo glorioso. Esto es algo muy solemne en el cual nosotros debemos meditar. Si queremos ser parte de la novia del Señor, tenemos que abandonar el mundo, tenemos que abandonar todo. Oh, cuánto necesitamos del Señor. Necesitamos mucho, mucho, mucho. Porque hoy las confusiones, el mundo, la carne y todo están en su máxima capacidad. Por eso en este día le damos toda la honra y la gloria al Señor y pedimos